Hola, buenas tardes. Vamos a abordar los errores más comunes en la enseñanza. En el vídeo anterior estuve hablando de cómo aprender a enseñar y de cómo el proceso comunicativo es algo que hay que tener muy cuidado en la enseñanza. Al fin y al cabo, un educador tiene que aprender a comunicar eficazmente. Bien, pues ahora vamos a ver que los errores más comunes de la enseñanza tienen que ver con errores en el proceso comunicativo. Vamos a verlo y vamos a elaborar algunas propuestas de mejora para eliminar esos errores. Bien, la ruptura del proceso comunicativo en la enseñanza supone la ruptura del diálogo, de la dialogicidad, de lo que es la comunicación entre el alumno y el profesor, entre el aprendiz y el supuesto experto o el experto, y en esa relación dialógica, donde hay que negociar significados, donde hay que compartir significados, se cometen importantes errores, que básicamente los relacionados con la enseñanza y no exactamente con la comunicación como desde el punto de vista teórico, sino con el proceso comunicativo educativo, son los siguientes. Primero, una serie de errores emocionales y afectivos, es decir, errores en el diálogo emocional, en la forma de relacionarse emocionalmente y efectivamente el educador con el educando. Luego hay errores de tipo cognitivo, que tienen que ver tanto con las capacidades como con el conocimiento, ¿no? Y luego hay errores de tipo normativo. Y esos tres tipos de errores confluyen, interactúan mutuamente y no son, digamos, errores aislados, sino que se retroalimentan, ¿no? Bien, vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Vamos a verlo desde ejemplos, digamos, paradigmáticos. Un ejemplo paradigmático son los exámenes. Los exámenes, desde el punto de vista emocional y afectivo, son un enorme desastre, ¿no? ¿Y por qué? Porque los exámenes generan una enorme desconfianza del alumno hacia el profesor. Los alumnos tienen miedo de los exámenes, en algunos casos llegan a tener fobia de los exámenes, es decir, los exámenes se convierten en objetos absolutamente insoportables. ¿Y qué hace una persona cuando tiene miedo o fobia? Pues evidentemente genera mucha ansiedad hacia el objeto fóbico, que en este caso es el examen. Genera mucha inseguridad, porque le produce mucha ansiedad la posibilidad de suspender o la posibilidad de no obtener la nota que desea, porque necesita, por ejemplo, una nota de 14 para la selectividad, ¿no? Tiene que sacar 10 en cada examen, entre 9 y 10. Entonces eso le genera muchísima ansiedad. Por supuesto, la ansiedad de suspender es muy grande, ¿no? Y eso genera inseguridad. ¿Qué hacemos cuando un objeto nos produce miedo y mucho más cuando nos produce fobia? Pues depende. Si le podemos evitar, lo evitamos, cosa que hacen muchos alumnos, evitar los exámenes, los van postergando, van postergando el estudio hasta el final, van evitando la carga de ansiedad, la carga de miedo que produce, o incluso abandonan una asignatura un año para abordarla más adelante, ¿no? Porque es una asignatura que es muy temida por parte del alumno, ¿no? O bien, cuando no pueden evitarla, se inhiben, se produce un estado de bloqueo, de inhibición. Es algo que se produce en toda persona cuando el objeto fóbico, cuando uno no puede evitar el objeto fóbico. Y en otros casos se producen reacciones de ira, es decir, reacciones agresivas. ¿Hacia quién? Pues hacia el profesor, hacia la asignatura. Es decir, es frecuente encontrar a los alumnos en los pasillos que están insultando a un profesor, ¿no? Que están burlándose de un profesor, es una manera más suave
de expresar su rechazo. Y generalmente esa asociación está muy vinculada a los momentos de examen y a las bajas calificaciones o las situaciones de estrés asociadas a los exámenes. Puede haber otras razones, ¿no?, de la ira, pero las notas bajas o las notas que no son las que el alumno considera adecuadas son siempre un motivo de agresión. En definitiva, la enseñanza está muy vinculada a los exámenes, la enseñanza tradicional, y por supuesto a las calificaciones asociadas a esos exámenes. Y esto genera una relación de ansiedad, de miedo, de angustia y de desconfianza. Difícilmente nosotros, como personas, pensemos en la posición de los alumnos, vamos a confiar en una persona que nos juzga y que nos puede descalificar socialmente, porque los exámenes tienen un valor social extraordinario. En definitiva, los exámenes implican una ruptura emocional entre el profesor y el alumno. Los exámenes que van vinculados evidentemente a calificaciones, ¿no? Entonces es un punto de partida muy negativo empezar un curso con el miedo a los exámenes y donde los exámenes articulan la vida emocional de los alumnos y en gran parte también de los profesores. Bien. Un segundo tipo de error, ya hablaremos en otra ocasión de más errores emocionales, son los de tipo cognitivo. Los de tipo cognitivo están muy asociados a lo que son las clases magistrales y el aprendizaje de contenidos sin sentido. Es decir, aprender contenidos con una memoria pasiva, de tipo muy evocativa, nada comprensiva, donde el alumno no sabe para qué sirve ese contenido, no lo utiliza para nada, no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún propósito y por lo tanto es un contenido vacío desde el punto de vista de la motivación del alumno, ¿no? Solo sirve nuevamente para aprobar exámenes o para obtener calificaciones altas o medias en exámenes. Además, la clase magistral en muchos casos subestima las capacidades de los alumnos. Es decir, el profesor puede estar hablando con un lenguaje que está muy por encima del que el alumno es capaz de comprender, o puede estar utilizando unos tipos de razonamiento que el alumno no es capaz, a los que el alumno no es capaz de acceder. En otros casos, sobreestima. Perdón, lo que acabo de decir es sobreestimación. En otros casos, subestima. En otros casos, puede pasar que esté tratando de una manera infantil al alumno, que le esté hablando de una manera demasiado simple y demasiado poco madura, porque a lo mejor es un profesor que está muy acostumbrado a trabajar con niños más pequeños y tiene en ese momento que trabajar con niños más grandes. Eso es un caso de subestimación, aunque yo creo que abunda más la sobreestimación. Hay una inadecuación de capacidades, es decir, hay un diagnóstico inadecuado de capacidades, de tal forma que en muchas ocasiones el discurso, el monólogo del profesor es un discurso donde no está bien adaptado a las capacidades del alumno y a su lenguaje y a sus niveles de razonamiento, ¿no? Además de eso, en muchas ocasiones no se determinan los conocimientos propios del alumno. Se está hablando con una persona y dando por supuesto unos conocimientos que no tiene. Eso pasa frecuentemente en matemáticas, pasa en el aprendizaje de idiomas y aprendizajes que requieren de conocimientos previos. Además, la clase magistral muchas veces adolece de prejuicios, es decir, tanto por parte del profesor como por parte del alumno. Cuando esos prejuicios son evidentemente negativos, se rompe el proceso comunicativo porque se desprecia al interlocutor, ¿no? Bien porque el profesor piense que los alumnos no se interesan, bien porque los alumnos piensen que el profesor
está enseñando algo inadecuado o algo obsoleto o es incapaz de explicar adecuadamente la asignatura o por cualquier otro motivo. Los prejuicios siempre rompen la comunicación. Y finalmente, otro elemento importante frecuentemente es la falta de organización del conocimiento. Hay veces que los profesores carecen de una buena estructura narrativa. Bien, dentro de esto, en mi opinión, el error más importante es el segundo, porque el primero, bueno, podría ser resuelto con relativa facilidad. Pero el segundo es la falta de conexión del contenido con el problema real y las necesidades del alumno. Este es un elemento fundamental. El contenido tiene que estar vinculado de alguna forma a la vida o a los objetivos del alumno. Por ejemplo, los contenidos en formación profesional tienen que tener un sentido laboral, un sentido de realización profesional, ¿no? Los contenidos en los niveles académicos generales de secundaria, incluso de bachillerato, tienen que estar vinculados a proyectos y actividades que tengan sentido para el alumno. Y esto es para mí un problema muy importante, porque si no el alumno se desconecta, no vincula el conocimiento a la vida real. Y en tercer lugar tenemos los errores normativos. Los errores normativos más frecuentes pues, es la aplicación de una normativa, de unas instrucciones, de unos reglamentos de régimen interno o instrucciones de funcionamiento de curso que no son compartidos por los alumnos. Y a veces cuando son muy rígidas generan conductas de miedo, reacciones defensivas y conductas de huida, de evitación, que no favorecen nada. Cuando además el profesor es muy rígido en su aplicación, genera una tensión emocional que está rompiendo el diálogo y el proceso comunicativo. Bien, aquí he resumido 3 errores de orígenes distintos que dificultan cuando no impiden, cuando no rompen el proceso y el diálogo con el alumno. Bien, ¿qué propuestas establezco? Bueno, pues hay una serie de objetivos y contenidos que tienen que estar vinculados a problemas reales de estudio o a necesidades reales de los alumnos. Es decir, los objetivos y los contenidos tienen que estar vinculados a la realidad. Bien, esa selección de contenidos requiere de un empleo de una metodología, de unas estrategias determinadas. Para mí la metodología fundamental es la dialógica, es decir, de alguna forma la socrática. El individuo dialoga, el individuo experto dialoga con el aprendiz con el experto. A su vez el diálogo tiene que darse dentro del grupo, tiene que darse entre los grupos y tiene que darse desde una perspectiva de zona de desarrollo próximo, es decir, ya sabemos que es esa zona donde el alumno o el aprendiz con cierto grado de ayuda puede avanzar, ¿no? Bien, la idea de que nos movemos en comunidades de aprendices es muy importante. Es una metodología general de aprendizaje donde tanto el alumno como el profesor, experto o novato pueden invertir los roles. Podemos encontrarnos alumnos que se convierten en expertos en determinadas áreas de conocimiento y que pueden funcionar como tales, ¿no? Es una dinámica de aprendizaje, por lo tanto todos debemos nutrirnos de esa dinámica de aprendizaje. Estratégicamente es muy importante que los alumnos resuelvan tareas, tomen decisiones, sean capaces de ponerse en determinados supuestos, situarse en el lugar de otros y situarse en el lugar de los problemas. Tengan capacidad para solucionar problemas, pueden trabajar a través, por ejemplo, del estudio de casos, o bien pueden trabajar por metodología de talleres, o bien, por ejemplo, por metodología de proyectos. Todo depende del nivel educativo, todo depende del tipo de materia, todo depende de nuestros objetivos. Pero centrados en el problema va a ser siempre mucho más productivo que centrados en el contenido. Por lo tanto, las explicaciones de contenido deben estar vinculadas a objetivos reales, no deben ser ajenas a esos objetivos reales.
La búsqueda de la información mediante memorización es importante siempre que sea memorización comprensiva, pero no memoria evocativa. Es decir, no sirve de nada pedir listas de conceptos, aprenderse de memoria listas de palabras, de conceptos, de categorías, porque eso no lleva a ninguna parte. Ahora, la lectura comprensiva de los textos es muy importante, pero no para memorizarlos pasivamente, sino para utilizarlos activamente en la resolución de problemas. Y en la medida que se utilizan activamente esos contenidos en la realización de proyectos, en el empleo y realización de determinados procedimientos prácticos, pues el alumno va a ir memorizando, lógicamente, una estructura. Eso no significa que no organicemos una estructura de conocimiento, que no organicemos unos buenos esquemas conceptuales. Son necesarios, pero no sirve de nada la utilización pasiva. Es decir, en la era de Internet, lo que deben tener los alumnos es una buena estructura lógica y organizativa del conocimiento, desde la que poder acceder al amplio mundo de la información. Y desde esa estructura poder abordar los problemas reales que se pueden plantear desde diferentes campos del conocimiento. En cuanto a la evaluación por objetivos individuales, es decir, no una evaluación estandarizada y única para todos, a partir de la realización de tareas individuales y de resultados individuales. Por lo tanto, eliminamos los exámenes y cualquier prueba fundamentada en la memoria de vocación. Eliminamos también la evaluación de los contenidos al margen de los problemas a resolver y del objetivo a conseguir. Tenemos que evaluar al alumno en función de sus resultados, de sus procedimientos, de la utilización de procedimientos y del empleo comprensivo de unos contenidos ajustados y vinculados a esos procedimientos. Bien, hay una serie de modificaciones de las enseñanzas tradicionales en estas propuestas. Entonces, proponemos que en cada marco epistemológico, por ejemplo en matemáticas, en ciencia, en lenguas, en física o en campos específicos, por ejemplo en formación profesional, se establecerán niveles diferenciados por problemas tipo a resolver, ¿no? Un taller de matemáticas, un taller de ciencia, un taller de chapa y pintura. En los niveles superiores se integrarán las diferentes disciplinas en problemas reales que requieran de materias diferentes, ¿no? Efectivamente, yo puedo vincular diferentes conocimientos y, por ejemplo, diseñar y desarrollar proyectos donde tengo en cuenta conocimientos sociológicos del entorno, conocimientos legislativos, conocimientos técnicos vinculados al proyecto empresarial o organizativo que yo vaya a querer desarrollar, o proyectos tecnológicos. En definitiva, los proyectos permiten vincular diferentes áreas y niveles de conocimiento. La evaluación debe ser continua, implicará la superación o no del objetivo y tarea, sin afectar a todo un curso, sino solo al objetivo o tarea no superado. Es decir, los objetivos tendrán que estar vinculados a ese tipo de tareas. Yo digo que el sentido de tarea es muy amplio, ¿no? Muy amplio, pero siempre vinculado a la realidad, siempre vinculado a la necesidad. La siguiente idea es que la consideración de experto no recae solo en la figura del profesor, ni la de aprendiz solo en el alumno. Vuelve la idea de comunidad de aprendices. Se emplearán tanto los contextos formales como informales, con horarios flexibles. Se establecerán convenios con organizaciones que permitan usar instrumentos reales y resolver problemas actuales, de tal forma que el mundo de la educación no sea ajeno al mundo real. Las programaciones tendrán un eje central, fundamentado en los conocimientos científicos y profesionales. Esto es importante. Es decir, que trabajemos sobre la base de problemas reales no significa que no utilicemos un fundamento científico y unos procedimientos profesionales rigurosos. Esto es algo que la escuela debe cuidar. Pero desde una enorme flexibilidad, de tal forma que, si bien la escuela debe proporcionar la escuela en diferentes niveles, debe proporcionar modelos y métodos de trabajo y métodos de investigación, de análisis y fundamentos teóricos para abordar el análisis de la realidad,
los alumnos y los alumnos dentro de su entorno, y junto en colaboración con los profesores, deben determinar los problemas reales de estudio. Esos problemas tienen que salir de la necesidad de la sociedad, del contexto en el que vive el alumno, de la cultura en la que se enmarca y de las propias necesidades de los alumnos. Bien, con esto termino mi exposición, que es una exposición breve, que no pretende abarcar todos los problemas ni pretende abarcar todas las propuestas, y que supone un primer punto de partida para la reflexión y el análisis de lo que es la enseñanza tradicional y cómo irla modificando, desde unas propuestas que no son nuevas, pero que sí que es importante que se refuercen y vayan consolidándose. Gracias.